¿Qué es esto, Verónica?, preguntó Sara con la voz tensa y una ceja alzada, mientras sostenía entre los dedos la reluciente invitación de boda que acababa de ser dejada sobre su escritorio. ¿Es alguna clase de broma? La secretaria ni siquiera levantó la vista del celular. Sopló una goma de mascar con fastidio y se encogió de hombros. No creo que el señor García tenga tiempo para bromas, señora. La fecha está ahí. Supongo que... Bueno, usted sabrá cómo manejarlo. Sara sintió cómo la sangre se le iba al rostro. Las letras doradas en el papel confirmaban el horror. Julian and Verónica, 20 de noviembre. Una fecha que aún resonaba como su aniversario. El corazón le palpitaba con fuerza y el mareo súbito la obligó a aferrarse al borde del escritorio. No podía ser, no podía estar leyendo eso. Tragó saliva, su mano temblaba. Esa mujer, su secretaria, iba a casarse con su esposo. Nadie le había dicho nada, nadie la había advertido. Era como si el mundo entero hubiera decidido empujarla al abismo de la humillación sin un atisbo de compasión. Subió las escaleras del dúplex con pasos firmes, el sobre aún en la mano. La puerta estaba entreabierta y al entrar lo encontró sentado frente al piano que nunca tocaba, copa de whisky en mano, como si todo estuviera en absoluta normalidad. No levantó la vista, ni siquiera se sobresaltó. ¿Te casás con Verónica?, preguntó ella directa, sin rodeos, con la garganta apretada por la furia contenida. Julian bebió un sorbo, dejó el vaso sobre el piano y finalmente la miró. ¿Te llegó la invitación? Qué eficiencia la de Verónica, ¿no? Sara no supo si reír o llorar. Dio un paso más, alzando la voz. ¿Esto es una broma cruel? Después de 3 años de abandono, de silencios, de menosprecios, ¿me entero por tu amante que te casas con ella? Él se levantó lentamente, con ese aire de superioridad que siempre lo había definido. No eres parte de mi vida hace tiempo, Sara. No lo entiendes porque vives en tu burbuja de autosuficiencia. Soy tu esposa, Julian. Legalmente todavía lo soy. No por mucho tiempo. No dificultes las cosas más de lo necesario. Verónica está embarazada, y el bebé es mío. El silencio que siguió fue tan brutal como sus palabras. Sara sintió que el suelo se le escapaba, no por la revelación del hijo, en el fondo, algo dentro de ella ya lo había intuido, sino por la forma, por el descaro, por la humillación. Julian no había dudado en enterrarla con cada palabra, como si su historia, su amor, sus años juntos no hubieran valido nada. Ella se acercó lentamente, con los ojos brillando de rabia, y lo miró de frente. «¿Y pensabas simplemente eliminarme de tu vida con una invitación? Después de que te seguí cuando nadie confiaba en ti, después de que construimos tu imagen pública juntos». «Construimos», repitió él, soltando una risa baja, cargada de desprecio. «No confundas las cosas. Tú organizabas mis reuniones, yo era el rostro, y ya no necesito más tu sombra detrás». Sara apretó los puños. Por un segundo imaginó romperle esa copa en la cara, gritar, golpear, destruir algo, pero no le daría ese poder. «¿Y qué piensas que haré ahora, Julian? Llorar en silencio, firmar los papeles como una empleada obediente que fue descartada». «Sí», respondió él sin vacilar. «Eso o irte con algo de dignidad. Aunque francamente no me importa». Sara bajó las escaleras con el corazón estrujado, pero con la cabeza fría. Tomó una mochila del armario, metió 2 mudas de ropa, su computador portátil y una agenda. No necesitaba más. Cada rincón de esa casa estaba contaminado con el veneno del engaño. Al pasar por el comedor, se detuvo ante una fotografía de su boda, aún enmarcada sobre la repisa. Él sonriendo altivo. Ella, enamorada. La tomó, la observó en silencio, y luego la colocó cuidadosamente, no en la basura, sino de frente al asiento de Julian, como una advertencia muda. No había lágrimas, solo una rabia seca, concentrada, a punto de explotar.
Salió del apartamento sin mirar atrás. Cada paso en el pasillo le pesaba como si dejara partes de sí misma atrás, pero también sentía algo que hacía mucho no sentía: control. Llegó al ascensor, bajó al vestíbulo y saludó con una sonrisa contenida al portero. ¿Todo bien, señora García? Ella dudó un segundo, luego asintió. Ahora sí, Roberto, ahora sí. Las luces del edificio de la Corporación García brillaban con esa arrogancia arquitectónica que siempre la había irritado, pero que ahora le resultaba grotescamente irónica. Cruzó el lobby con la espalda erguida, aunque cada mirada que caía sobre ella la pinchaba como aguja caliente. Algunos empleados bajaban la voz cuando la veían, otros apenas disimulaban las sonrisas incómodas. Ya todos sabían. El rumor se había esparcido como pólvora. La señora García había sido reemplazada por la secretaria. Sin aviso, sin transición, sin pudor. Al llegar al piso 14, el asistente de Julian intentó detenerla. «Señora Sara, el señor García está ocupado. Dile que su esposa quiere verlo», dijo ella con un tono seco, sin detenerse. Empujó la puerta con fuerza y entró. Julian estaba recostado contra el escritorio riendo. Verónica, sentada en su silla de cuero, lucía un vestido blanco ajustado y una sonrisa triunfal. El niño de la humillación tenía rostro, los labios de Julian, los ojos de ella. «¿Interrumpo algo?», preguntó Sara sin bajar la mirada. Julian alzó una ceja. «¿De verdad pensaste que aparecer aquí te devolvería algo de respeto? No vine por respeto, vine por justicia». Verónica cruzó las piernas con una lentitud estudiada y soltó una risa breve. «Querida, deberías haber entendido tu lugar hace mucho. No lo hiciste, y eso te tiene aquí, haciendo el ridículo». Sara clavó la vista en ella, luego en Julian, luego de nuevo en ella. «¿Sabes lo que duele? No es la traición, no es la mentira. Es haber sido útil para ustedes durante años y que ahora pretendan descartarme como una asistente desechable». Julian se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos. «Ya no eres parte de esta historia, Sara. Ya no eres nada». Sara sonrió, no por alegría, sino por la certeza que empezaba a emerger desde el fondo de su alma. «Eso lo decidirá José». El rostro de Julian se tensó. «¿Qué dijiste?» «Que no pienso firmar nada hasta hablar con tu padre. Él merece saber qué clase de traidor va a poner al frente del legado familiar». Y sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió del despacho. Ese era su primer movimiento, la primera pieza en el tablero. José García no era un hombre fácil de encontrar, pero Sara sabía dónde buscarlo. No era en la oficina central ni en las reuniones familiares. Era en el club privado donde leía los periódicos cada mañana como si fuera un monarca revisando los reportes del reino. Al llegar, el mayordomo la reconoció al instante, pero no la detuvo. «¿Desea que le anuncie, señora García?» «No, prefiero sorprenderlo». José estaba sentado junto a una ventana enorme, rodeado de silencio, café humeante y una pila de documentos encuadernados. Cuando levantó la vista y la vio, alzó una ceja, extrañado. «Vaya, la señora ausente decide aparecer. ¿Debo alegrarme o preocuparme?» Sara se sentó frente a él, sin permiso. Abrió su agenda, sacó un sobre y lo empujó hacia él con firmeza. «Es la invitación de la boda de tu hijo», me la entregó Verónica. José no dijo nada al principio, solo giró el sobre en sus manos, luego lo abrió y leyó en silencio. Cuando terminó, bajó la mirada al café. «Pensé que él tendría la decencia de contármelo en persona. No tiene decencia, ni respeto, ni límites». «¿Qué quieres de mí, Sara?», preguntó él, directo, sin adornos. «Quiero que escuches lo que tu hijo ha hecho, y que recuerdes quién sostuvo este imperio mientras él jugaba a ser importante». Sara no alzó la voz. No fue necesario. Cada palabra que dijo fue un golpe seco sobre la mesa.
cómo ella había cerrado negocios clave, cómo había contenido crisis públicas, cómo había diseñado toda la estructura operativa que mantenía a flote a la Corporación García durante los escándalos fiscales de los últimos 2 años. Cómo, mientras Julian viajaba con excusas y le hacía creer al consejo que lideraba las operaciones, era ella quien resolvía cada maldito problema. José escuchó en silencio, sus ojos oscureciéndose poco a poco. «Y él te paga con esto. Me escupe en la cara», dijo ella, apretando los dientes. «Me exhibe como si fuera un obstáculo. Pero no lo soy, José. Soy el pilar que sostiene a tu hijo. Y si decides seguir apoyándolo, te juro que no solo me iré». Se inclinó hacia él, la voz apenas un susurro. «Voy a tirar abajo todo lo que ayudé a construir». José exhaló con fuerza, como si cada palabra la hubiese sentido en el estómago. «Tendré que pensar en esto, Sara. Hazlo rápido», respondió ella levantándose, «porque la boda es en 3 días». Esa misma tarde, la noticia corrió como fuego entre los pasillos corporativos. José García había suspendido su agenda. Nadie sabía por qué. Algunos sospechaban tensiones familiares, otros que era un problema de salud, pero Sara sabía la verdad. Él estaba procesando, decidiendo, calculando lo que podía perder si se alineaba con su hijo y lo que podía preservar si apostaba por ella. Y esa era la grieta perfecta para avanzar. Sara no regresó a su apartamento. Se hospedó en un hotel discreto, lejos de los focos, y pasó la noche diseñando una estrategia, contactos de prensa, documentos firmados por ella que probaban su participación en decisiones clave, correos electrónicos que mostraban que Julian solo era un rostro decorativo. A la mañana siguiente recibió una llamada. Número desconocido. «Sara», dijo la voz pausada al otro lado. «Soy Rubén Mendoza, del Consejo de Administración. Necesitamos hablar». «¿El Consejo? ¿Quién lo convocó?» «No fue una convocatoria oficial. Fue una necesidad. José nos pidió escuchar tu versión». Sara cerró los ojos por un momento. Había funcionado. El imperio, aunque aún de pie, temblaba. La reunión se celebró en una sala pequeña, alejada del auditorio central. Asistieron 7 de los 9 miembros del consejo, todos hombres, todos viejos conocidos. Algunos la miraban con respeto, otros con cautela, pero ninguno se atrevió a ignorarla. «No estoy aquí para pedirles nada», comenzó Sara, con voz firme. «Estoy aquí para advertirles». Habló con claridad, mostró las pruebas. Explicó cómo su trabajo había sido sistemáticamente apropiado por Julian para fortalecer su imagen, cómo Verónica había tenido acceso a información sensible, cómo el embarazo y la boda eran una cortina para consolidar un movimiento interno que pondría en riesgo la estructura legal de la corporación. Uno de los miembros, el más joven, interrumpió. «¿Por qué vienes ahora con todo esto? ¿Por despecho?» Sara sostuvo su mirada con firmeza. «No. Vengo porque por primera vez en años ustedes me están escuchando. Y porque si dejan que Julian tome el control, no será solo mi caída. Será la de todos ustedes». Hubo un silencio espeso. Luego Rubén asintió lentamente. «Gracias por tu sinceridad, Sara. Te avisaremos lo antes posible». Al salir de la sala, supo que había sembrado la duda, y en ese mundo, la duda era más poderosa que cualquier amenaza directa. El tercer día amaneció con un cielo gris, como si la ciudad presintiera la tormenta que se avecinaba. La boda de Julian y Verónica se llevaría a cabo en la finca privada de los García, una propiedad de proporciones casi míticas, donde durante años se habían sellado alianzas, negocios y traiciones. Sara se vistió sin prisa. Eligió un traje negro de 2 piezas, sobrio, elegante, con una sola flor blanca prendida en la solapa. No era una invitada, no era una ex, era la testigo viva del derrumbe que ellos mismos habían provocado. Encargó el envío de una corona fúnebre con una cinta negra que decía:
Aquí yace la dignidad de un hombre que lo tuvo todo y eligió el barro. Luego tomó un coche y se dirigió al lugar. Cuando llegó, los guardias intentaron detenerla, pero bastó que mencionara el nombre de José para que le abrieran paso. Caminó por el sendero de piedras con la frente alta. El murmullo fue inmediato. ¿Es ella? No puede ser. ¿Tuvo el valor de venir? La vio. Verónica, radiante en su vestido ajustado, a punto de entrar al altar, y al fondo, Julian, con ese aire cínico que lo había acompañado toda su vida. Sara no se detuvo. Caminó hasta el centro del jardín, donde todos podían verla, donde nadie podía ignorarla. Un camarógrafo giró su lente instintivamente hacia ella. Algunos invitados se pusieron de pie. El oficiante enmudeció. «Buenos días a todos», dijo con voz clara. «Lamento interrumpir esta ceremonia. Sé que muchos están aquí por compromiso, otros por curiosidad, pero todos ustedes merecen saber la verdad». Verónica dio un paso hacia ella, pálida. «¿Qué crees que estás haciendo, Sara? Lo que nadie tuvo el coraje de hacer contigo». Sacó una carpeta de su bolso y la alzó. «Aquí están las pruebas de que Julian desvió fondos de la corporación para financiar esta boda, y que Verónica, siendo empleada, tuvo acceso no autorizado a documentos confidenciales». La reacción fue inmediata. Voces elevadas. Cámaras enfocadas. José García se puso de pie con el rostro endurecido. «¡Basta!», rugió. «Esta farsa se terminó». Verónica giró hacia Julian atónita. «¿Tú sabías que él iba a venir?» «Yo no lo invité», balbuceó Julian. José dio un paso al frente. «Yo sí, para ver con mis propios ojos el tipo de hombre en el que te convertiste». El silencio que siguió fue brutal. Nadie se movía. Las cámaras seguían grabando. Los invitados, estupefactos, comenzaron a murmurar entre ellos. Verónica temblaba, con el ramo a punto de caerle de las manos. Julian, con el rostro descompuesto, buscaba a su padre con la mirada, como si aún pudiera encontrar en él una salida, una protección. Pero José ya no era su escudo. «A partir de este momento», anunció el patriarca con voz seca, «Julian García queda suspendido de toda actividad dentro de la corporación y por decisión irrevocable será desheredado». «¿Qué?», exclamó Julian dando un paso al frente. «Padre, no puedes hacer eso». «Lo estoy haciendo, por dignidad, por responsabilidad, por no permitir que una estructura que levanté con sangre y visión quede en manos de alguien que no sabe ni respetar a la mujer que más ha hecho por esta familia». Sara lo miró sin emoción. Ya no sentía orgullo, ni alivio. Sentía justicia. José se volvió hacia ella. «Si lo deseas, aún hay lugar para ti en esta familia, no como esposa de nadie, como socia, como pieza clave». Sara no respondió. Solo bajó la mirada por un segundo y luego levantó la cabeza, tan erguida como siempre. «Gracias, pero no necesito volver a donde me usaron. Prefiero construir algo donde me vean». Verónica, sintiéndose abandonada, se acercó a Julian con los ojos vidriosos. «Esto es lo que me prometiste. Esto es lo que me diste. ¿Un castillo de arena que se desmorona al primer golpe?» Julian no supo qué responder. Por primera vez en años se veía pequeño, perdido. Sara los miró a ambos. «Verónica, te dejo lo que tanto deseaste. Pero cuidado, lo que se roba con mentiras termina devorándote por dentro». Y sin decir más, dio media vuelta. Al alejarse por el camino de piedras, sus pasos no eran apresurados, eran firmes. El aire olía a tierra húmeda y vergüenza expuesta. José se quedó observándola partir, en silencio. La ceremonia no se reanudó, la boda fue cancelada. Algunos invitados se marcharon en silencio. Otros se quedaron para observar los escombros emocionales de lo que debió ser un gran evento. Y en medio de todo eso, Julian, solo, hundido, entendió finalmente que no había perdido una esposa, había perdido el imperio. Y Sara,
Sara apenas estaba empezando a construir el suyo. 3 días después, Sara se reunió con su abogado en un café discreto del centro. El sol de la mañana entraba en franjas a través de los ventanales y ella tomaba un café con calma, como si el mundo ya no tuviera el peso que antes cargaba sobre sus hombros. «Recibimos la propuesta de conciliación de Julian», dijo el abogado abriendo una pasta negra. «Ofrece una compensación económica significativa a cambio de silencio y 0 declaraciones públicas». Sara lo miró por encima de la taza con una media sonrisa. «¿Quiere pagarme para que me calle? Es una forma elegante de evitar que sigas hablando». Ella apoyó la taza con suavidad sobre el platillo. «Que no se moleste, no necesito un centavo de él. Lo que yo construya de ahora en adelante tendrá mi nombre, no el suyo». El abogado asintió con admiración. «Entonces, ¿seguimos con la demanda por uso indebido de tu imagen en los informes corporativos?» «Por supuesto. Que aprenda que no todo se borra con una boda y una cuenta bancaria». Sara sacó su celular y abrió una carpeta llena de evidencias. Imágenes, documentos, correos. «Vamos a dejar claro quién era la mente detrás de esa estructura, y vamos a hacerlo con hechos, no con escándalos». Esa misma tarde, Sara fue invitada a una entrevista en un programa financiero transmitido en horario estelar. El escándalo la había convertido en una figura pública, pero ella no lo usó para victimizarse. Se presentó con seguridad, con datos, con una narrativa firme, cómo había sido fundamental en el crecimiento silencioso de una de las corporaciones más influyentes del país. La presentadora, una mujer curtida en entrevistar figuras poderosas, no disimuló su sorpresa. «Señora García, ¿no teme represalias al hablar tan abiertamente?» Sara negó suavemente con la cabeza. «Ya enfrenté la peor represalia, el desprecio de quien más amaba. Después de eso, todo lo demás me parece manejable». «¿Y cómo describe su presente?» Sara respiró hondo. «Libre, dueña de mi tiempo, de mi historia y de mi voz». La entrevista se volvió viral en pocas horas. Miles de mujeres compartieron fragmentos, la citaron, la aplaudieron. En los comentarios se multiplicaban los mensajes de otras mujeres que habían vivido lo mismo y que ahora sentían que su historia también tenía eco. Por primera vez, la caída de un imperio no era una tragedia, era una oportunidad. Mientras Julian enfrentaba auditorías, demandas y el desprecio creciente del círculo empresarial que antes lo adulaba, Sara empezó a sembrar algo nuevo. No fundó una empresa inmediatamente, no anunció nada en redes sociales. Empezó con una oficina pequeña, 2 escritorios y un equipo modesto, formado por personas que habían sido ignoradas, subestimadas o desplazadas. «Aquí no se viene a servir a egos», dijo el primer día. «Se viene a construir con propósito». Su proyecto se centraba en consultoría de crisis empresariales. No era solo un negocio, era su respuesta directa a todo lo que había soportado en silencio. Y funcionaba, porque conocía las debilidades del sistema, porque sabía cómo se sostenían las apariencias, porque había estado detrás de los bastidores. Mes a mes, nuevas empresas pequeñas la buscaban, mujeres en cargos medios que querían reorganizar sus sectores, ejecutivos jóvenes que querían independencia de viejos esquemas. Sara no necesitaba venganza, necesitaba resultados, y los tenía. Un día, al salir de una reunión, se encontró con una excompañera de universidad. «Sara, no sabía que habías vuelto al juego». «No volví, lo reescribí». Julian, por otro lado, no supo sostenerse sin la maquinaria que Sara le había dejado. Su nombre, ahora sin respaldo operativo, empezó a pesar más de lo que valía. Las juntas lo evitaban, los inversores lo cancelaban. Incluso algunos de sus amigos de toda la vida comenzaron a poner distancia. «Ella te destruyó», le reclamó Verónica en medio de una pelea en su departamento. «Deberías haberla sacado del juego por completo». «Ella no me destruyó, yo la subestimé».
dijo él, casi con resignación. El niño había nacido, y aunque lo amaba, no lograba conectarse. Su vida era un rastro de decisiones fallidas. La casa, una jaula elegante. La pareja, un campo minado. Sara, en cambio, era invitada a conferencias. Era citada en revistas, sin explotar el drama, sin llorar en cámaras, solo existiendo, con firmeza. Un periódico tituló «La mujer detrás del imperio, ahora frente al suyo». Y Julian, sentado en la sala, con el niño dormido en brazos, supo que había perdido algo que no se podía recuperar con disculpas. La lección no era sobre traición. Era sobre no valorar a quien sostenía tu mundo en silencio. El evento que selló la transformación definitiva de Sara no fue una premiación ni una aparición pública, sino una invitación inesperada. Una universidad reconocida quería que dictara una conferencia sobre liderazgo silencioso y resiliencia corporativa. El nombre del ciclo era simbólico: Voces que sostienen imperios. «No necesito un pedestal», dijo al organizador. «Solo un micrófono y verdad». Subió al escenario con un vestido sobrio y la mirada firme. La sala estaba llena. Estudiantes, profesionales, mujeres con historias similares. En su discurso no hubo nombres. No necesitaba decir Julian ni Corporación García. Todos sabían. Lo importante era lo que transmitía, que la dignidad no se negocia, que el talento no debe quedarse en las sombras, y que el silencio sostenido no es aceptación, es estrategia. Cuando terminó, el auditorio se puso de pie, no por idolatría, mas por reconocimiento. Una mujer del público se acercó al final, con los ojos llenos de emoción. «Yo también sostenía a mi marido en la empresa, hasta que me reemplazó por alguien más joven». Sara le sostuvo la mano. «Entonces sabes perfectamente que esto no es una caída, es un renacimiento». Esa noche, al llegar a casa, un nuevo departamento propio, con libros apilados, café en la cocina y paredes llenas de luz, Sara se permitió llorar, no de tristeza, sino de alivio, de haber resistido, de no haberse perdido. El teléfono sonó. Era José García. «Solo quería que supieras que Julian vendió el último paquete de acciones que tenía. ¿Y tú? Yo solo conservo lo que tiene valor. Lo otro lo dejo ir. Gracias por llamarme. Gracias a ti por abrirme los ojos». Colgó con serenidad. Ya no necesitaba validar nada. Caminó por su sala, descalza, con un vino en la mano, mientras afuera la ciudad latía en su ritmo nocturno. En una estantería, un marco nuevo, una fotografía con su equipo de trabajo, sonriendo, libres. Y al lado, otro marco más pequeño. No era una foto. Era aquella invitación de boda, ya no como herida, sino como trofeo, porque a veces los documentos que buscan enterrarte terminan siendo prueba de tu renacer. Un año después, la revista Foro Empresarial lanzó una edición especial dedicada a mujeres que habían transformado su dolor en estructuras de poder. En la portada, junto a dos CEOs reconocidas del sector tecnológico, estaba ella, Sara García, aunque ya no usaba ese apellido públicamente. «¿Te incomoda que aún lo utilicen?», le preguntó una periodista durante la sesión de fotos. Sara sonrió con calma. «No, que lo digan. Porque así, cada vez que alguien lo pronuncie, recordarán quién realmente construyó ese apellido. Había aprendido a resignificar todo. Su historia ya no era un archivo vergonzoso, era base de autoridad. Ya no ocultaba lo vivido, ni lo suavizaba. En una entrevista televisiva posterior le preguntaron: «¿Volverías con alguien como Julian? Ni aunque viniera pidiendo perdón de rodillas», dijo sin vacilar. «Pero si él quiere aprender, ahí están mis conferencias». El público rió, pero ella no hablaba en broma, porque la redención de Julian, si algún día existía, no pasaría por volver a tenerla, pasaría por asumir lo que destruyó, y eso ella ya no cargaría jamás.
En la corporación García, el cambio fue brutal. Sin Julian, el flujo de decisiones se tornó más lento. José delegó en nuevos perfiles, pero los resultados no se acercaban a lo que había sido durante los años de Sara. Algunos inversionistas exigieron su retorno, aunque fuera como asesora externa. Ella se negó con cortesía. «No vuelvo a los lugares donde fui silenciada», fue su respuesta pública. Verónica, por su parte, se volvió invisible. Las redes sociales, donde antes mostraba su ascenso social, quedaron vacías. Se decía que vivía en otro país, con el hijo que Julian visitaba a intervalos, cuando su agenda lo permitía. Sara nunca preguntó más. No era odio, era irrelevancia. Ella tenía su foco en otro lugar, un fondo de inversión dirigido exclusivamente a mujeres líderes en transición, mujeres que habían sido desplazadas, ignoradas o manipuladas en entornos de poder. El nombre del fondo era claro, simple pero simbólico: Renacimiento, porque no importaba cuánto se derrumbara el mundo, siempre había una forma de reconstruirse, y esa era, al fin, la historia que Sara quería contar. Una tarde cualquiera, mientras revisaba los balances de Renacimiento, recibió un correo electrónico inesperado. El asunto decía: «Disculpas que llegan tarde». Era de Julian. Durante segundos lo dejó sin abrir. Respiró. Dudó. Finalmente hizo clic. El texto era breve. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Solo quería que supieras que vi tu entrevista y por primera vez entendí el daño que hice. Fui un cobarde, un hombre vacío que no supo amarte ni reconocerte. Gracias por sobrevivir a mí y por mostrarme lo que significa dignidad». No hubo firma, no había súplica. Sara no respondió. Cerró el notebook y se quedó mirando por la ventana. No sintió satisfacción, ni tristeza. Sintió paz. Porque el perdón, cuando llega sin expectativa de retorno, ya no es un pedido, es un reconocimiento, y a veces esa es la única justicia que el alma necesita para seguir. Esa noche, en una charla privada con su equipo, les mostró el correo. «Quiero que sepan por qué hacemos lo que hacemos. Porque cada una de nosotras ha sido subestimada por alguien que creyó que podía quitarnos la voz». Uno de sus nuevos analistas, una joven trans que apenas iniciaba su carrera, levantó la mano. «¿Y qué hacemos cuando aún duele?». Sara no evitó la emoción. Se acercó y le puso una mano en el hombro. «Le damos sentido. No justificamos el dolor, pero lo convertimos en algo útil». Y esa era su filosofía. No negar la herida, transformarla. Cada testimonio que escuchaba, cada proyecto que impulsaba, cada decisión que tomaba, todo era parte de ese mismo renacer, porque su historia ya no era un capítulo cerrado, era una plataforma, una advertencia y una promesa. Un día, en un evento empresarial internacional celebrado en Lisboa, Sara fue invitada como panelista principal. Era la única mujer en la mesa de debate, rodeada de ejecutivos que alguna vez la habrían ignorado o subestimado sin pestañear. Pero ahora la escuchaban, tomaban nota, asentían. Cuando tomó el micrófono, comenzó sin rodeos. «No estoy aquí para representar la cuota femenina. Estoy aquí porque construí, sostuve y transformé estructuras mientras otros se preocupaban por figurar». Su discurso no fue solo inspirador, fue quirúrgico. Analizó modelos de gestión, expuso brechas invisibles, denunció el liderazgo de vitrina que había conocido tan bien. Al final, una joven portuguesa se le acercó entre lágrimas. «Me separé hace un mes. Trabajaba con él. Me quitó todo». Sara la abrazó sin preguntar más. «No te quitó todo, solo lo que estaba en su poder. Ahora vas a descubrir lo que siempre fue solo tuyo». La chica sonrió entre sollozos. Y en ese instante, Sara entendió que su historia, aunque marcada por el dolor, había creado ecos que iban mucho más allá de su propia vida. De regreso a su país, fue recibida con flores por su equipo. No por idolatría,
sino por gratitud. Esa noche, al revisar sus agendas, vio que tenía una invitación pendiente para participar en un documental sobre mujeres que habían transformado sus trayectorias después de vivir rupturas traumáticas. Aceptó, no para contar su dolor, sino para registrar su reconstrucción. Durante la filmación, la directora le pidió que mostrara un objeto simbólico. Sara fue a su escritorio, abrió una caja y sacó aquella vieja invitación de boda, ya descolorida por el tiempo. La sostuvo frente a la cámara. Este papel quiso anunciar el inicio de una vida ajena, pero terminó marcando el renacimiento de la mía. La directora guardó silencio, y el camarógrafo, con los ojos húmedos, siguió grabando sin cortar. Porque en ese gesto no había odio, había historia, había humanidad y sobre todo había una verdad ineludible. Nadie puede destruirte por completo cuando decides reconstruirte con lo que sobrou do teu propio corazón. Con el tiempo, los medios dejaron de preguntarle por Julian. Ya no era la ex de, ni la mujer traicionada. Era Sara, directora, fundadora, oradora, mentora. El apellido García, antes símbolo de estatus, ahora era una nota al pie, un recordatorio distante de su antigua vida. Un periodista intentó provocar en una entrevista: ¿a qué cree que se debe su éxito real, a su experiencia o a la notoriedad por el escándalo? Sara ni se inmutó. Mi éxito se debe a que nunca dejé de pensar como una estratega, incluso cuando otros me veían como un daño colateral. Las redes replicaron su respuesta con fuerza. Mujeres de todas partes comenzaron a compartir la frase como un mantra. Y es que en un mundo que celebraba a los hombres por cada acierto y castigaba a las mujeres por cada cicatriz, Sara había logrado algo poderoso: resignificar sus cicatrices como medallas, no por revancha, sino por memoria, porque recordar quién había sido no la debilitaba, le daba dirección. En uno de los aniversarios de la Fundación de Renacimiento, organizó un encuentro íntimo con mujeres que habían pasado por el programa. No era una gala ni un evento publicitario. Era una ceremonia simbólica. Cada mujer encendió una vela y compartió en voz baja qué parte de su historia estaba dejando atrás. Una habló del miedo a no ser suficiente, otra del silencio que mantuvo durante años. Sara al final encendió la suya. Yo dejo atrás la necesidad de probarle a otros que valgo. Y en ese instante supo que su reconstrucción estaba completa. Ya no necesitaba demostrar nada. Ya no buscaba justicia en los ojos de quien la hirió. Su validación era interna, silenciosa, inquebrantable, y mientras las llamas bailaban en la penumbra de aquella sala, entendió que el poder real no está en resistir el golpe, está en levantarse, caminar y nunca más mirar hacia abajo. El día que firmó la escritura de su nueva sede, un edificio de 3 plantas en el centro financiero de la ciudad, Sara caminó sola por los pasillos vacíos, imaginando los espacios llenos de ideas, proyectos y decisiones tomadas sin miedo. Tocó las paredes aún desnudas y sintió que por fin todo lo que había perdido había dejado espacio para algo real, propio, inviolable. En el último piso, junto a un ventanal inmenso, se detuvo con una vista abierta hacia la ciudad que la había visto caer y levantarse. Sacó de su bolso una pequeña caja de madera. Dentro estaba la alianza de su matrimonio con Julian. Aún la conservaba, no por nostalgia, sino como símbolo de cierre. Abrió la ventana, sintió el viento en el rostro y sin ceremonia dejó caer el anillo. No miró hacia abajo. No necesitaba ver dónde caía. Sabía, en lo más profundo, que nada de lo que dejaba ir tenía poder sobre ella, y que los actos simbólicos no son para los otros, son para uno mismo, una forma silenciosa de decir: aquí termina todo lo que una vez me apagó. A los pocos meses, la sede estaba en funcionamiento.
recibía mujeres de todo el país, cada una con una historia a cuestas. Algunas lloraban al cruzar la puerta, otras llegaban endurecidas, decididas a no confiar, pero todas salían distintas. Y Sara las recibía sin protocolo. Escuchaba, abría espacio, daba herramientas. Una de ellas, joven, marcada por años de manipulación en un entorno laboral hostil, le dijo un día: «No pensé que existiera un lugar donde se pudiera respirar sin miedo». Sara le respondió con ternura: «Ese lugar no es este edificio, está dentro de ti. Solo te estamos ayudando a encontrarlo». Y esa era la esencia de su nuevo imperio. No construir castillos para ella, sino encender hogueras para otras, porque cuando una mujer se levanta, lo hace por sí misma, pero cuando se mantiene en pie, puede iluminar el camino de muchas más. Y en esa verdad simple, casi secreta, residía la fuerza que había sostenido a Sara todo ese tiempo, la misma fuerza que ya nadie podría arrebatarle. Un fin de semana, mientras organizaba su archivo personal, encontró un cuaderno antiguo con apuntes de sus primeros años como gerente, frases subrayadas, esquemas de planes de contingencia, listas interminables de tareas. Pero lo que más le llamó la atención fue una página donde había escrito, con letra temblorosa pero firme: «Cuando nadie me vea, seguiré trabajando. Y cuando todos me ignoren, seguiré creyendo». Sara tocó esa hoja con la yema de los dedos, conmovida por su propia inocencia de entonces. No se burló de ella, no renegó. Esa joven que había escrito esas palabras había resistido mucho más de lo que imaginaba, y gracias a su persistencia silenciosa, ahora estaba ahí, guiando, liderando, transformando. Guardó el cuaderno en una caja con otros objetos significativos. Sabía que algún día contaría su historia en profundidad, no para convertirse en ejemplo, sino para que otras no tuvieran que pasar solas por lo que ella había enfrentado. Ese era su nuevo pacto: no dejar en la sombra a quien aún no había encontrado su voz. En una de sus últimas reuniones del año, su equipo le propuso lanzar un programa interno llamado Voz Propia, destinado a formar mentoras entre las mismas mujeres que pasaban por el fondo. Sara aprobó de inmediato. «No vine al mundo a ser única, vine a ser puente». El programa fue un éxito. En poco tiempo surgieron pequeñas líderes, voces fuertes, iniciativas nuevas. Una de ellas, al terminar su ciclo, se acercó a Sara y le entregó una carta. «No tengo forma de pagarte lo que hiciste por mí». Sara la abrazó con fuerza. «No se paga, se transmite». Y así, en cada acción, en cada paso, en cada mujer que recuperaba su lugar, ella seguía reescribiendo la historia. No la de Julian, no la de la corporación, la suya. Una historia que ya no nacía del dolor, sino de la decisión de no permitir que el dolor fuera el final. Porque incluso después del incendio más feroz, hay semillas que resisten bajo la tierra, esperando el momento exacto para volver a brotar. Una tarde lluviosa, mientras daba una charla para un grupo de jóvenes mujeres emprendedoras en una universidad pública, Sara fue sorprendida por una pregunta inesperada desde el fondo del auditorio. «¿Cómo haces para confiar otra vez después de haber sido traicionada tan profundamente?» El murmullo en la sala se apagó. Todos esperaban una respuesta solemne o evasiva, pero Sara no dudó. No volví a confiar en las personas de inmediato. Sería ingenuo. Lo que hice fue aprender a confiar en mi capacidad de reaccionar si alguien volvía a fallarme. Y eso lo cambia todo. La respuesta resonó como un eco poderoso entre quienes la escuchaban. No era una promesa de inmunidad, sino de fortaleza. Sara no era una mujer sin heridas. Era una mujer que había aprendido a caminar con ellas sin dejar que le marcaran el paso. Y eso la volvía aún más invencible. Terminada la charla, varias asistentes se le acercaron para abrazarla, para agradecerle, para entregarle historias que solo se comparten con quien ya entendió el abismo. Sara las escuchó una por una.
Y aunque por dentro aún había cicatrices, supo que ya no dolían, solo recordaban. Una semana después, recibió una invitación para participar como columnista en una revista internacional de liderazgo femenino. El primer artículo que envió no hablaba de emprendimiento, ni de gestión, ni de modelos de negocio. Hablaba de silencio, de cómo el silencio mal usado puede encubrir abusos, pero también de cómo el silencio elegido, cuando ya no se necesita rogar ni explicarse, es la forma más alta de autonomía. El texto fue compartido miles de veces. Mujeres de todas las edades lo replicaron con frases subrayadas, con lágrimas, con mensajes de agradecimiento. Una de ellas escribió: «Por años sentí que si no gritaba, nadie me vería. Hoy entiendo que no era mi volumen lo que fallaba. Era el lugar donde estaba gritando». Sara guardó ese comentario, lo imprimió, lo enmarcó y lo colgó en la entrada de su oficina justo al lado de una placa de bronce que decía: «Renacimiento, donde las historias no terminan, solo cambian de dirección». Porque en su mundo, las mujeres no eran víctimas eternas, eran arquitectas de su propio regreso. Pasado un tiempo, Sara fue contactada por una productora interesada en llevar su historia a una miniserie. No como un drama romántico, ni como una telenovela de traición, sino como una narrativa real, con enfoque en su proceso de reconstrucción. Queremos mostrar cómo una mujer puede levantar un imperio sin depender del apellido de un hombre, le dijeron. Sara pensó largo. No por vanidad, sino por respeto a su camino. Solo si ustedes prometen que no van a suavizar los silencios, ni romantizar los golpes. La productora aceptó. Y así comenzó un nuevo ciclo. Entrevistas, guiones, revisión de escenas clave. Pero había una condición más. Quiero que una parte de las ganancias se destine a becas para mujeres que quieran estudiar liderazgo, administración o derecho. Y así se hizo. El proyecto no solo contaría su historia, la ampliaría. Convertiría su experiencia en herramienta, porque la verdadera justicia no se da cuando alguien cae, se da cuando esa caída se convierte en el impulso de muchas otras para no rendirse. La serie fue lanzada un año después y se volvió un fenómeno cultural. No por lo mediático, sino por lo profundamente identificable. Cada capítulo tocaba una herida real, cada escena despertaba una memoria. Mujeres de diferentes países escribían a la fundación de Sara, contando cómo la historia les había dado valor para hablar, para denunciar, para comenzar de nuevo. Y aunque muchas veces le pedían que interpretara algún papel en pantalla, ella siempre se negó. Ya viví esa historia una vez. No necesito actuarla. Su imagen se volvió símbolo, pero nunca dejó que se convirtiera en mercancía. Seguía asistiendo a su oficina, escuchando, escribiendo, sosteniendo. Una tarde, después de una reunión particularmente emotiva, una de sus colaboradoras le dijo: «No sé cómo haces para seguir tan cerca de todas». Sara sonrió cansada, pero honesta. «Porque yo también necesité a alguien que no se alejara cuando mi mundo se vino abajo. Y si algo había prometido en silencio, aquella noche en que dejó su hogar con solo 2 mudas de ropa, era que jamás se convertiría en la clase de persona que alguna vez la hizo sentir invisible». Un día, mientras ordenaba sus papeles en el despacho, una asistente dejó sobre su escritorio una carpeta con el membrete de un bufete legal conocido. Llegó por mensajero. Es de parte de la defensa de Julian. Sara no levantó la vista de su laptop. ¿Qué quiere ahora? Pide una reunión. Quiere aclarar cosas pendientes. Sara tomó la carpeta sin apuro, la hojeó y luego la dejó a un lado. «Dile que ya no tengo cosas pendientes con él». «¿Segura? Puedes delegarlo». Sara sonrió. «Estoy segura. No se trata de él, se trata de mí, y yo no quiero volver a conversar con alguien que solo supo hablar cuando ya no tenía poder. Esa decisión no fue motivada por rencor, sino por integridad».
Cerrar una herida no requiere enfrentar al agresor una vez más. A veces, la sanación está en saber elegir a quien ya no le das ni un minuto más de tu historia. Y Sara había aprendido a proteger su tiempo como el activo más valioso que tenía. Esa noche, en una conferencia cerrada para ejecutivas de alto nivel, compartió por primera vez algo que nunca antes había dicho públicamente. Durante años me pregunté qué tenía de malo, qué había hecho para merecer ser humillada así. El auditorio enmudeció. Nadie respiraba. Y un día entendí que nada en mí justificaba lo que me hicieron, que no se trata de merecer o no. Se trata de los límites que uno decide no volver a cruzar jamás. Un aplauso espontáneo rompió el silencio. Era distinto a todos los anteriores. No era por admiración, sino por identificación. Sara había roto una cadena invisible. Había transformado la culpa impuesta en claridad propia. Y esa claridad era su nueva forma de liderazgo, sin gritos, sin imposiciones, sin máscaras. Solo verdad, una verdad que ya no dolía, pero que tampoco olvidaba. En la celebración del tercer aniversario de Renacimiento, Sara organizó una jornada especial a puertas abiertas. Charlas, mentorías rápidas, espacios de escucha y talleres gratuitos. No había cámaras ni trajes formales, solo mujeres con historias vivas y ganas de empezar de nuevo. Entre el público, una adolescente se acercó con una carpeta apretada contra el pecho. No tengo experiencia, no sé si puedo estar aquí, pero escribí esto, dijo, entregándole un cuaderno lleno de ideas, dibujos, mapas de sueños. Sara lo tomó con cuidado, lo hojeó y la miró directo a los ojos. Lo único que no se puede enseñar es la voluntad, y tú la tienes. La joven rompió a llorar, como si hubiera esperado toda la vida oír algo así. Sara la abrazó. No importaba si esa chica llegaba a liderar una empresa o a reconstruir su autoestima. Lo que importaba era que alguien, por fin, la había visto. Y eso era Renacimiento, no un lugar de éxito, sino un lugar de mirada justa. Al terminar el evento, Sara subió sola a la azotea del edificio. Era ya de noche. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos como pequeños pulsos de vida. Sacó de su abrigo un papel doblado, una copia amarillenta de su contrato de matrimonio con Julian. Lo sostuvo entre los dedos por unos segundos. Luego lo arrojó al aire. Las hojas volaron, giraron, desaparecieron en la oscuridad. No como símbolo de venganza, sino de libertad. Había llevado ese papel consigo por años, como recordatorio, como testimonio, como carga. Ya no lo necesitaba. No porque hubiera olvidado lo que significaba, sino porque su identidad ya no dependía de lo que otros le dieron o le quitaron. Sara, por fin, era suya, entera, lúcida, innegociable. Y en ese cielo abierto, sin testigos ni discursos, reafirmó el pacto más importante. Jamás volvería a silenciarse para sostener a nadie, y jamás permitiría que otra mujer tuviera que hacerlo tampoco. Al año siguiente, Sara fue nominada para un reconocimiento internacional por su impacto social en el liderazgo femenino. Durante la ceremonia, mientras otros subían con discursos memorizados, ella improvisó. Este premio no es solo mío, es de cada mujer que alguna vez pensó que debía pedir permiso para existir. Hubo un silencio poderoso antes del aplauso. Yo también creí que debía encogerme para que alguien más brillara, hasta que entendí que la luz no se divide, se multiplica. Al bajar del escenario, una representante de una organización de derechos humanos se le acercó. Estamos desarrollando una red de apoyo para mujeres exiliadas por violencia institucional. Nos gustaría que nos ayudaras a construir el modelo. Sara no dudó, porque ya no necesitaba títulos, contratos ni estatuillas. Su éxito era medido en transformaciones, y cada nueva causa justa era una extensión de su propósito. No acumulaba poder, lo redistribuía, porque había descubierto que lo contrario de la pérdida no era la recuperación,
Era la creación. Tiempo después, recibió un mensaje inesperado de la madre de Julian. No quiero justificarlo, solo decirte que, desde que te fuiste, no volvió a ser el mismo. Lo vi romperse, y por primera vez, lo vi llorar. Sara leyó el mensaje sin enojo ni ternura, solo con distancia. Respondió con una frase breve. Yo también lloré, solo que a mí nadie me miró. No había rencor en sus palabras, había memoria. Y aunque la madre de Julian no volvió a insistir, se decía que guardaba aquella respuesta impresa en su mesita de noche, porque incluso las verdades incómodas pueden ser necesarias. Sara no buscaba cerrar círculos, los dejaba abiertos si hacía falta. La sanación no era un destino, era un modo de caminar, y ella había aprendido a caminar ligera, sin cargar más de lo necesario, incluso si eso significaba dejar atrás a quienes una vez creyó fundamentales. Una mañana cualquiera, mientras revisaba solicitudes de apoyo en su fundación, encontró un nombre conocido entre los formularios: Verónica Luján. No era una coincidencia, era ella, la mujer que alguna vez había entregado en su mano una invitación de boda con el hombre que aún llevaba su apellido. El formulario era sobrio, sin drama, solo una petición clara: apoyo para iniciar un emprendimiento propio, tras años de haber dejado el país y enfrentado un proceso de separación difícil. Sara cerró el archivo, se quedó en silencio largo rato. Luego lo volvió a abrir. ¿La vas a rechazar?, preguntó una de sus asistentes. No, nadie merece ser condenada eternamente por un error, aunque ese error me haya costado todo. Y así, sin una sola palabra de reconciliación, sin una conversación directa, Sara autorizó el respaldo. No por ella, no por Verónica, sino porque entendía que el poder no está en repetir el daño, sino en romper el ciclo. Y con ese gesto, tan sencillo como definitivo, Sara dio un paso más en su propio proceso de liberación. Días después, Verónica envió una carta escrita a mano. No pedía disculpas, no buscaba reencuentros, solo decía: gracias por no hacer conmigo lo que yo hice contigo. No lo olvidaré jamás. Sara guardó la carta en un cajón, no por nostalgia, sino porque entendía que algunas verdades, aunque no cambien el pasado, pueden iluminar fragmentos del presente. Esa noche caminó sola por el parque cercano a su casa. El aire era frío, pero no incómodo. Llevaba consigo una paz que no se anunciaba, que no se gritaba. En una banca se sentó a mirar el cielo. Pensó en la mujer que había sido, en la que temblaba al descubrir una traición, en la que salía de casa con apenas 2 mudas de ropa, en la que aún buscaba explicaciones donde solo había vacío. Y pensó en la mujer que era ahora, dueña de su nombre, dueña de su historia, dueña de su rumbo. El ciclo no se había cerrado con ruido, se había desvanecido en dignidad, y eso, en el fondo, era mucho más poderoso que cualquier venganza. Pasaron los meses. Sara comenzó a escribir un libro. No era una autobiografía, tampoco un manual. Era una colección de relatos de mujeres reales que habían pasado por renacimiento, historias anónimas, dolorosas, inspiradoras. No todas terminaban en triunfo, pero todas eran ejemplos de resistencia. En el prefacio escribió: no somos heroínas, somos supervivientes, y eso ya es suficiente para cambiar el mundo. La primera edición se agotó en menos de una semana. Fue traducido a 3 idiomas. Sara recibió cartas desde cárceles, hospitales, pueblos remotos. Mujeres que, sin acceso a grandes plataformas, habían encontrado en sus palabras un espejo. Y aunque muchos esperaban que diera el salto a la política o a alguna organización global, ella siempre respondía lo mismo: yo no quiero representar a nadie. Quiero acompañarlas a representarse a sí mismas, porque su revolución no era de discursos, era de presencia, una presencia que no imponía, pero que transformaba,
Un día, mientras organizaba su estantería, encontró un portarretratos antiguo. Dentro, una foto suya junto a Julian de los primeros años. Sonreían, parecían felices. Durante un momento la observó en silencio, no con rabia, no con nostalgia, con compasión, no por él, por ella, por la mujer que había creído que debía disminuirse para sostener a otro, por la que cayó para evitar conflictos, por la que pensó que ser útil era suficiente para ser amada. Sacó la foto del marco, la rompió con cuidado y en su lugar colocó una nueva, la imagen de su equipo actual en una celebración, riendo, brindando, sin máscaras. La vida no le devolvió lo que le fue arrebatado, le dio algo mejor, la certeza de que nunca más se volvería a entregar a nadie que no la viera completa. Porque amar no es sacrificar la voz, es encontrar a quien te escuche incluso cuando aún no sabes cómo hablar. Años después, Sara fue invitada a inaugurar un centro comunitario para mujeres en situación de violencia económica. El lugar llevaría su nombre, pero ella pidió otra cosa. Llámenlo semillas, porque yo solo fui una entre muchas que florecieron después del incendio. Durante la inauguración, una mujer de mediana edad se acercó con una libreta en la mano. Usted no me conoce, pero hace años alguien de su equipo aprobó un pequeño préstamo para que yo comenzara a vender empanadas. Hoy tengo 3 locales y empleo a 7 mujeres. Sara la abrazó con lágrimas discretas. Ese era el legado. No las cámaras, no las conferencias, no los libros, sino cada vida tocada en silencio, cada mano extendida cuando todo parecía perdido, cada mujer que ahora podía mirar su reflejo sin bajar los ojos. Y mientras cortaban la cinta del nuevo centro, Sara pensó que no había cima más alta que esa, haber tocado fondo y desde ahí ayudar a otras a levantar el rostro. Esa noche, de regreso en casa, encontró una carta de puño y letra entre su correspondencia. Era de José García. Me queda poco tiempo, pero no podía irme sin agradecerte. No solo por lo que hiciste por esta familia, sino por lo que hiciste conmigo. Me enseñaste que el poder sin dignidad no vale nada. Sara respiró hondo. No lloró, pero guardó la carta junto a otras memorias valiosas, porque aunque nunca buscó reconocimiento, recibirlo de quien alguna vez representó la cima del poder era también un cierre, un reconocimiento tardío, sí, pero sincero. Y en esa sinceridad encontró una forma distinta de justicia, una que no se gritaba, una que no dolía, solo era, como una verdad que al fin encontraba su lugar. La última vez que habló públicamente sobre Julian fue en una entrevista íntima, sin cámaras, para un podcast con una audiencia pequeña pero leal. La conductora le preguntó, sin rodeos, ¿lo perdonaste? Sara guardó silencio unos segundos. Luego, con voz firme, respondió, perdonar no fue lo difícil. Lo difícil fue perdonarme a mí misma por haberme silenciado tanto tiempo. La frase quedó flotando en el aire. ¿Y lo lograste? Sí, porque entendí que no fui débil, fui leal. Y ahora mi lealtad tiene un nuevo destino. Yo misma. Esa fue la última vez que lo mencionó. A partir de entonces, ya no habló de su pasado como cicatriz, sino como cimiento. Su historia no era un testimonio de dolor, era una cartografía de transformación. Y eso la volvía invulnerable de un modo distinto, no porque no pudiera caer, sino porque ya sabía cómo volver a levantarse. En su escritorio, junto al cuaderno con viejas notas y al marco con la fotografía de su equipo, había ahora una placa pequeña, de metal bruñido, que decía, «Aquí comienza el mundo que me prometí a mí misma». Cada vez que alguien entraba en su oficina, la leía, y entendía que no estaba frente a una ejecutiva cualquiera, estaba frente a una mujer que había perdido todo y en lugar de quedarse en ruinas, eligió ser arquitectura de su renacimiento. Sara nunca volvió a amar del mismo modo.
pero tampoco volvió a vivir según los moldes de otros. Y en ese equilibrio, en esa verdad sin adornos, encontró lo que tanto había buscado desde aquel primer golpe de traición: respeto, paz y el tipo de libertad que solo conoce quien fue valiente lo suficiente para romper con todo lo que alguna vez creyó que era amor.